3. Kathleen Lipscomb. En junio de 1986, Kathleen Lipscomb, de 29 años, vivía en San Antonio, Texas. Ella y su esposo, William Bill Lipscomb, fueron novios desde la preparatoria. Tenían 2 hijos pequeños juntos. En la primavera de 1986, la pareja se separó. En abril, Catalina solicitó el divorcio. Catalina trabajaba como enfermera y Guillermo estaba en la Fuerza Aérea. La mañana del 9 de junio de 1986, el cadáver de Catalina fue hallado junto a un camino rural. Su ropa estaba enrollada entre sus piernas. Había sido estrangulada hasta la muerte. La policía creía que la mataron en otro lugar y luego la abandonaron al costado del camino. El forense pensaba que la mataron poco después de la cena, el 8 de junio. Ella cenó comida china y había comida china sin digerir en su estómago. Por las picaduras de insectos, fue abandonada la mañana del 9 de junio y hallada horas después. Parecía que tuvo relaciones sexuales dentro de las 24 horas antes de ser asesinada. Podría haber sido agredida sexualmente. Los investigadores creían que el asesino pudo haber querido que pareciera un crimen sexual para engañarlos. El primer sospechoso fue Bill Lipscomb. Bill explicó que él tenía la custodia de los niños el fin de semana. Él estaba con ellos la noche que mataron a Kathleen. Se suponía que ella iba a recogerlos, pero nunca llegó a su casa, dijo Bill. Intentaron contactarla, pero él no pudo. Él fue a su casa y dejó una nota en su puerta. Bill dijo que había estado con los niños toda la noche. La policía habló con los niños y ellos confirmaron que su padre estuvo con ellos todo el tiempo. La policía también encontró la nota pegada en la puerta de la casa de Kathleen. Bill tampoco tenía ninguna marca que indicara que había estado en una pelea violenta. La policía investigó a otros sospechosos. Uno era un doctor en el hospital donde trabajaba Kathleen. El doctor estaba casado y tenía una aventura con Kathleen. Kathleen les dijo a varias amigas que el doctor le había dicho que planeaba dejar a su esposa para estar con ella. Resultó que el doctor tenía aventuras con varias mujeres y les decía lo mismo. Un tercer sospechoso era una colega enfermera. Vivía en el mismo complejo de apartamentos que Catalina. No se presentó a trabajar la mañana que se halló el cuerpo y ya había desaparecido. La evidencia de la escena del crimen fue examinada. Se encontraron 4 mechones de cabello en la ropa de Catalina. Fueron teñidos con tinte rojo para cabello. En 1986 no había pruebas de ácido desoxirribonucleico, pero la policía sabía que ni Guillermo ni el doctor tenían el pelo teñido de rojo. La policía entonces localizó a la enfermera que se fue del área alrededor de la época del asesinato. Él estaba viviendo en su ciudad natal de Galveston, Texas. Dijo que tuvo una pelea con su novio y decidió regresar a casa. Fue solo una coincidencia que se fuera al mismo tiempo que el asesinato de Kathleen. Tampoco tenía el cabello teñido de rojo. Después de eso el caso se enfrió. La familia de Kathleen no estaba contenta con la falta de avances, así que contrataron a un investigador privado. Ellos sospechaban que Bill podría haber estado involucrado en el asesinato. Sabían que poco antes de que asesinaran a Kathleen, él subió su seguro de vida a $315,000. El detective privado revisó las pertenencias personales de Kathleen. Encontró un diario que Kathleen llevaba. En el diario halló 2 entradas interesantes. La primera decía: torneo de béisbol. Llegué a casa a las 10:30. Shannon Gilbert estuvo ahí. El detective privado supo que Shannon Gilbert estuvo en la Fuerza Aérea con Bill. El detective creía que Kathleen sospechaba que su esposo tenía una aventura con Shannon. Resultó que tenía razón en sospechar, porque había rumores de que Shannon y Bill tenían una aventura. Había otro pasaje escrito en toda una página del calendario que dice, cito, numerosas llamadas y noches fuera. Compartiendo información sobre las pruebas de W.A.P. Bill tiene todas las preguntas para el examen. Fin de la cita. Sistema de promoción ponderada para aviadores es el sistema de promoción ponderada para aviadores.
Es el sistema que utiliza la Fuerza Aérea para las promociones. Parte del sistema de promoción ponderada para aviadores consiste en pruebas estandarizadas. Bill había tenido mucho éxito en la Fuerza Aérea y fue ascendido muy rápido en los rangos. En ese momento, las cosas entre Kathleen y Bill eran conflictivas. Esto era especialmente cierto cuando se trataba de la custodia de sus hijos. Las entradas del diario parecían indicar que Kathleen creía que Bill hizo trampa en su examen Sistema de Promoción Ponderada para Aviadores porque tenía todas las preguntas del examen. Parecía que él también vendía las preguntas a otros. Si Kathleen hubiera informado a la Fuerza Aérea sobre Bill, lo habrían dado de baja deshonrosamente, sometido a corte marcial y posiblemente terminado en prisión. El detective privado supuso que Kathleen quizás iba a usar la información como ventaja en la disputa por la custodia, así que Bill la mató para mantenerla callada. Luego, 3 años después del asesinato, el hijo mayor de la pareja le contó algo impactante a su abuela materna. La niña, que ahora tenía 9 años, dijo que su padre no estaba con ellos la noche del asesinato de su madre. Su mejor amigo, Clint Richards, los había llevado a cenar. Luego, ambos niños dijeron que se levantaron de la cama más tarde esa noche y su padre no estaba allí. Con toda la nueva información, la policía reabrió la investigación, ya que había acusaciones de engaño en la Fuerza Aérea. Se asignó a un agente especial supervisor de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para ayudar en el caso. El agente especial revisó fotos del cuerpo. Él notó que las piernas estaban dobladas, creyendo que era porque su cuerpo fue almacenado en un espacio reducido. Cuando surgió el rigor mortis, los investigadores contactaron al mejor amigo de Bill, Clint Richards. Resultó que en ese momento, Clint estaba teniendo una crisis de conciencia y quería hablar. Confirmó que Bill tenía un libro de trampas para el examen Sistema de Promoción Ponderada para Aviadores. Él tenía una red de personas en bases aéreas de todo el mundo que le enviaban las preguntas de los exámenes. Luego vendía copias de las preguntas a las personas que querían presentar el examen. Clint confesó que llevó a los niños a cenar. Mientras Bill asesinaba a Kathleen, Bill había traído a Kathleen a su casa, diciéndole que los niños necesitaban ser recogidos temprano. La agredió sexualmente y la estranguló hasta matarla. Luego colocó su cuerpo en un baúl de cedro. Clint admitió que él había recogido el cuerpo y que fue él quien lo desechó. Dijo que Bill le había ordenado deshacerse del baúl de cedro, pero no lo hizo. Clint le mostró a la policía el baúl de cedro. Todo lo que Clint dijo coincidía con las pruebas. Se cree que Kathleen fue asesinada cerca de la cena y su cuerpo abandonado antes del amanecer. Antes de que fuera abandonado, se pensaba que el cuerpo de Kathleen había sido almacenado en un área estrecha. El rigor mortis se estableció en la parte inferior del baúl de cedro. La policía encontró una pequeña mancha de sangre. La sangre fue analizada y era sangre de Kathleen. Luego, la policía habló con Shannon Gilbert, de quien Kathleen sospechaba que tenía una aventura con Bill. Shannon admitió a la policía que ella y Bill tuvieron una aventura. También dijo que Bill le había dicho que planeaba matar a Kathleen. En julio de 1989, 3 años después del asesinato de Kathleen, Bill Lipscomb, de 33 años, fue arrestado. Fue confrontado con una montaña de pruebas, incluyendo las declaraciones de sus hijos, su amante y su mejor amigo. Debido a que Shannon Gilbert y Clint Richards cooperaron con la investigación, no iban a enfrentar cargos. En agosto de 1990, Bill Lipscomb admitió el asesinato. También fue dado de baja deshonrosamente de la Fuerza Aérea por el escándalo de WAP. Fue sentenciado a cadena perpetua. Después se redujo a 60 años de prisión. Bill fue elegible para libertad condicional en diciembre de 2025. Sin embargo, fue liberado en mayo de 2021. Al momento de esta grabación, Bill Lipscomb tiene aproximadamente 70 años. Número 2. Candace Parchman. Forest Park es una pequeña ciudad en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Aquí vivían Candace Parchman, de 15 años, su madre Kathy y Hyatt.
Candace era una joven tranquila, pero amigable y divertida que amaba escribir. El 28 de abril de 2010, Candace salió de su casa y tristemente nunca regresó. Kathy reportó la desaparición de su hija aproximadamente 6 horas después de la última vez que la vio. Al principio, la policía pensó que Candace, de 15 años, se había escapado de casa. Resultó que Kathy había recibido mensajes de texto del teléfono de su hija después de que se reportó su desaparición la noche en que fue reportada como desaparecida. Kathy recibió un mensaje de texto del teléfono de Candace diciendo que estaba en Tennessee. Luego, al día siguiente, llegó otro mensaje de texto que decía, y cito, «Estoy bien». Luego los mensajes de texto se detuvieron. Kathy llamó repetidamente al teléfono de su hija, pero ella nunca contestó. Kathy no creía que su hija hubiera enviado los mensajes de texto y eso la asustó aún más. También señaló que Candace no se llevó ninguna de sus ropas ni pertenencias personales. Candace tampoco tenía antecedentes de haberse escapado. Sin embargo, la policía puso poco esfuerzo en investigar la desaparición de Candace. El 24 de noviembre de 2010, 7 meses después de que la joven de 15 años Candace Parchman desapareciera, en una zona boscosa a solo unos cientos de metros de la casa de Candace, unos hombres que buscaban chatarra hicieron un descubrimiento perturbador. Debajo de un colchón encontraron un esqueleto humano. Se determinó que eran los restos de Candace Parchman, de 15 años. El médico forense creyó que había sido apuñalada en el pecho. Desafortunadamente, la policía no encontró ninguna pista sobre la identidad del asesino. El caso rápidamente se enfrió. En octubre de 2011, casi un año y medio después del asesinato de Candace, su madre, Catión, se estaba mudando de la casa que una vez compartió con su hija. El 18 de octubre de 2011, mientras se empacaba, encontró algo que la sorprendió. Encontró un diario que no sabía que su hija había estado llevando. Leyó el diario y una entrada llamó su atención. Inmediatamente llevó el diario con el detective principal del caso. Katian le contó al detective sobre un incidente perturbador que ocurrió 3 meses antes de que Candace desapareciera, dijo Katian. En enero de 2010 llegó a casa y Candace no estaba ahí. Esto era inusual, así que llamó al celular de Candace, pero no obtuvo respuesta. Llamó varias veces más y cuando por fin contestaron, parecía que alguien intentaba quitarle el teléfono a Candace. Kathy y su prometido recorrieron el vecindario buscando a Candace. Mientras se acercaban a una casa abandonada cerca de su hogar y los faros iluminaban una ventana, Kathy vio a alguien dentro de la casa, así que detuvieron el auto. Candace rápidamente se subió al asiento trasero. Ella dijo que 2 tipos acababan de intentar agredirla sexualmente, sin embargo, logró escapar. Kavian dijo que Candace se negó a hablar sobre el ataque y no le dijo los nombres de los hombres. Sin embargo, Candace había escrito sobre el ataque en su diario. La entrada está fechada el 5 de enero de 2010 y se titula, entre comillas, una experiencia aterradora, fin de comillas. Candace escribió que salió de su casa para encontrarse con 2 amigos, Marche y Jermaine. La trajeron a la casa abandonada. Luego escribió que cuando llegó, entre comillas, Jermaine la golpeó en la cabeza con un rastrillo y Marche bloqueó la puerta. Fin de la cita. Mientras les suplicaba que se detuvieran, intentaron quitarle los pantalones. Marche también la estranguló. También escribió sobre cómo sonó su celular y lo contestó, pero le arrebataron el teléfono. Luego escribió que las luces delanteras del auto de su madre asustaron a los 2 hombres y se detuvieron. La policía creyó que la entrada del diario era la mejor pista que habían recibido en el caso. Después de hablar con los amigos de Candace, determinaron que Candace estaba escribiendo sobre Marshy Hickman y Jermaine Robinson. Marshy Hickman tenía antecedentes penales cuando se encontró el diario. Estaba en la cárcel por robo. En el momento del asesinato, él no estaba en la cárcel. Vivía muy cerca de donde se encontró el cuerpo. La policía pensó que Hickman y Robinson podrían haber matado a Candace para asegurarse de que no pudiera hablar sobre el intento de agresión sexual. Hickman fue interrogado en la cárcel.
Él admitió ser una de las últimas personas en ver a Candace con vida. Él afirmó que estaba jugando básquetbol cerca de donde se encontró el cuerpo. Ella iba caminando a casa y él notó que un tipo sospechoso la seguía mientras entraba al área boscosa. Después, él no supo qué le pasó. El detective pensó que era una historia extraña. La policía interrogó a Marcia Hickman y Jermaine Robinson simultáneamente en cuartos separados. A Robinson le informaron que Hickman estaba en otra habitación. Robinson culpó de inmediato a Hickman del asesinato. Robinson admitió haber participado en el ataque a Candace en la casa abandonada. Dijo que Hickman estaba preocupado de que Candace le contara a alguien sobre el asalto. Como prueba, Robinson mostró a los detectives un mensaje de Hickman que decía: «Oye, deberíamos ir a matar a Candace». El detective entonces le mintió a Hickman y le dijo que habían encontrado ácido desoxirribonucleico masculino en el cuerpo de Candace. Recopilaron su ácido desoxirribonucleico cuando fue arrestado por robo, y fue una coincidencia. Hickman se derrumbó y confesó el asesinato. Dijo que se acercó por detrás de Candace mientras ella caminaba por la zona boscosa. Le puso el brazo alrededor del cuello y la estranguló hasta matarla. Hickman dijo que cometió el asesinato solo. No está claro si Hickman fue honesto sobre haber estrangulado a Candace porque, según el patólogo, la causa de la muerte fue una herida de arma blanca. Sin embargo, debido al estado de los restos, el patólogo también pudo haber estado equivocado en su conclusión. El 11 de julio de 2012, Marcia Hickman fue arrestado por asesinato. Fue a juicio en abril de 2013. En su juicio, la entrada sobre el ataque fue leída en voz alta. Jermaine Robinson cooperó con los investigadores y testificó en contra de Marcia Hickman por atacar a Candace en la casa abandonada. Robinson fue sentenciado a 10 años. Hickman fue hallado culpable de todos los cargos. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional y 20 años extra. Al momento de esta grabación, Marcia Hickman, de 33 años, está cumpliendo su condena en la prisión estatal de Telfair, en McRae, Helena, Georgia. Número 1. Donna Horowitz. Lenny Horowitz y Donna Carnaval fueron novios en la preparatoria. Se casaron en 1967 en Buffalo, Nueva York, cuando Lenny tenía 21 años y Donna tenía 20. 7 años después, en 1974, Donna dio a luz al único hijo de la pareja, Radley. Lenny se convirtió en abogado y se involucró en el desarrollo y la gestión de bienes raíces. En 1977 se mudaron a Florida. Primero vivieron en Boca Ratón, luego en 1990 se mudaron a una casa en una comunidad cerrada en Júpiter, Florida. El matrimonio de Lenny y Donna fue turbulento. En 1971, Donna había solicitado el divorcio, pero luego retiró los papeles. Terminaron divorciándose 30 años después, en mayo de 2011, pero no estuvieron separados por mucho tiempo. Se volvieron a casar meses después, en septiembre de 2001, pero su segundo matrimonio no duró. 6 meses después se divorciaron de nuevo. Donna también tenía antecedentes de comportamientos extraños en abril de 2002, después de que se divorciaron por segunda vez. Los padres de Donna estaban de visita y se estaban quedando en la casa de Lenny. Donna fue a visitarlos. Su hijo Radley también estaba ahí. Donna vio un portarretratos que le gustó y quería llevárselo, dijo Radley. Él dijo que no podía tenerlo, y Donna perdió el control, gritó, le dio 2 bofetadas a Radley en la cara y juró sacarlo del testamento. Los padres de Donna intentaron intervenir. Les gritó y estranguló a su madre, que tenía más de 80 años. Donna luego salió corriendo de la habitación. Radley creyó que ella iba a buscar su pistola, así que la persiguió. El equipo de seguridad privada de la comunidad cerrada fue llamado y resolvieron la disputa sin llamar a la policía. Años después, en febrero de 2007, la seguridad fue llamada a la casa de Lenny 2 veces debido al comportamiento errático de Donna. En un caso, ella amenazó con matar a su hijo. En 2007, Radley intentó obtener una orden de restricción contra su madre por lo mal que estaban las cosas.
Sin embargo, el juez no la concedió debido a la falta de pruebas. A principios del otoño de 2011, Lani y Donna estaban viviendo juntos una vez más. Estaban dándole otra oportunidad a su relación. También vivía en la casa en ese momento Radley. La mañana del 30 de septiembre de 2011, Lani se iba de viaje de negocios. Poco después de las 7 a.m., el 30 de septiembre de 2011, la alarma de seguridad en la casa de la familia se activó. El sistema de seguridad había detectado el sonido de una ventana rompiéndose. Un guardia de seguridad estaba en la casa. En minutos, Radley abrió la puerta y dejó entrar al guardia de seguridad. Radley llevó al guardia de seguridad al baño de su padre, que estaba junto al dormitorio principal. Lani Horowitz, de 60 años, yacía muerto en el piso del baño. Estaba desnudo y la regadera estaba encendida. Parecía que le habían disparado una vez en la cabeza. En su mano tenía una pistola. Cerca de su cuerpo estaba el auricular de un teléfono de pared. Donna le insinuó al guardia de seguridad que Lani se lo había hecho a sí mismo. El guardia de seguridad no vio nada que sugiriera que fuera un asesinato. Él llamó al 911 y la policía llegó al lugar. Rápidamente concluyeron que era un homicidio. Lo primero que notaron fue que el auricular del teléfono estaba cerca de su cuerpo. Si le disparaban en la cabeza, habría podido tomar el teléfono después. Además, a Lani le dispararon 9 veces. El arma en su mano era un revólver de 5 tiros. Se encontró un segundo revólver en la recámara principal que estaba junto al baño. También se habían disparado los 5 tiros de esa arma. 9 de las 10 balas dieron en el blanco. La puerta de vidrio de la regadera se rompió porque una bala la atravesó. El sonido del vidrio rompiéndose activó el sistema de seguridad. Habían puesto una toalla sobre la puerta de la regadera. Se encontraron quemaduras de pólvora en la parte de la toalla que había estado colgando fuera de la puerta. Esto indicaba que el arma se disparó desde fuera de la regadera. La bala atravesó la toalla y la puerta de vidrio. Todas las puertas y ventanas de la casa estaban cerradas con llave. El sistema de seguridad habría registrado si alguna puerta se hubiera abierto esa mañana. Según el sistema, no se abrió ninguna puerta. Eso significaba que solo Donna y Radley estaban en la casa esa mañana. Así que, o uno le disparó a Lani o colaboraron para matarlo. La policía quería hablar con Donna, pero ella se negó a hablar con ellos. La policía pensó que podría haber estado en estado de shock. Radley dijo que se despertó con el sonido de disparos, la alarma sonando y su madre gritando. Cuando encontró a su madre, ella seguía diciendo, «Él era tan horrible». Fin de la cita. Dijo Radley. Miró en el baño y vio el cuerpo sin vida de su padre. Iba a llamar al 911 cuando llegó el guardia de seguridad. Revisaron las manos de Radley buscando residuos de disparo, pero no hallaron ninguno. Como Donna no estaba cooperando con la policía, no le revisaron las manos para buscar residuos de disparo. Bradley también dijo a la policía que su padre era cercano a una socia de negocios, Francine Teese, y creía que su relación iba más allá de lo laboral. La policía habló con Francine. Ella dijo que Lani y ella eran más que mejores amigos, pero que no tenían una relación sexual. Sin embargo, ella sabía que Lani sentía algo romántico por ella. Incluso le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó. Francine pudo demostrar que estaba en casa cuando ocurrió el tiroteo. La policía registró a Lani en la casa de Donna y en un cajón del vestidor de Donna encontraron el diario de Donna. Había muchos detalles privados sobre la vida de Donna y Lani juntos. Por ejemplo, Lani estaba en bancarrota y desesperado por dinero. En enero de 2011, Donna escribió largos y detallados pasajes sobre su deseo de reunir a su familia y ser feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, escribió que se sentía ignorada por Lani. También notaba que él se interesaba más en Francine que en ella. Donna también parecía estar obsesionada con la cantidad de tiempo que Lani pasaba con Francine. Según CBS, mencionó a Francine al menos 60 veces en el diario.
En la primavera de 2011, Donna escribió sobre cómo Lani le pidió que consiguiera un préstamo de $200,000 de su madre. Lani le dijo que si hacía eso, podría volver a mudarse y podrían ser una familia feliz de nuevo. Así que consiguió el dinero y se mudó de nuevo. Pero luego entendió que nada cambiaría entre ella y Lani. Él no iba a dejar de ver a Francine. La mañana del asesinato, Lani le dijo a Donna que iba a irse de viaje de negocios con Francine. Cuando regresó, quería que ella se fuera, concluyó la policía. Este fue el punto de quiebre de Donna. Mientras Lani se estaba bañando, preparándose para su viaje, ella vació la primera pistola sobre él y luego fue por el otro revólver. Le disparó 4 veces. Con el último disparo, le metió la pistola en la boca y disparó. Donna fue arrestada una semana después del asesinato. Donna Horowitz fue a juicio en enero de 2013. Sus abogados culparon a su hijo Radley por el asesinato. La defensa argumentó que él contrató a un sicario al que llevó en secreto a la casa. La fiscalía señaló que no había pruebas de que hubiera alguien más en la casa esa mañana. Además, Radley no tenía un motivo para matar a su padre. Una de las principales pruebas en contra de Donna era el diario. Daba una idea de la mentalidad de Donna. El diario comienza con esperanza, con Donna escribiendo sobre tener una vida familiar feliz, y luego se convierte en celos y rabia. Donna se sintió enojada y utilizada por Lani cuando él le dijo que se fuera, especialmente después de haberle dado $200,000. Él viajó con otra mujer. Eso la hizo perder el control y mató a su esposo. Dispararle 9 veces con 2 armas mostró su furia. El jurado deliberó durante 2 horas. Donna fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Ella recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Ella apeló la condena. Al final del juicio, el fiscal adjunto dijo que Donna se había negado a hablar con la policía e insinuó que esto probaba su culpabilidad. En un juicio, no puedes opinar sobre el derecho de alguien a guardar silencio. 2 años después, hubo una decisión en la apelación y la condena de Donna fue revocada. El fiscal del distrito decidió juzgarla de nuevo. Donna Horowitz fue a juicio de nuevo en octubre de 2017. Una vez más, Donna intentó salirse con la suya culpando a su único hijo del asesinato. Esta vez fue declarada culpable de asesinato en segundo grado. Donna Horowitz, de 71 años, fue sentenciada a 32 años de prisión en el momento de esta grabación. Donna Horowitz, de 79 años, cumple condena en la institución correccional Dow en Ocala, Florida. La fecha más temprana proyectada para su liberación es el 27 de septiembre de 2043. Si vive hasta entonces, tendrá 97 años de edad. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, realmente agradeceríamos que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.